Ellos y nosotros somos los únicos animales capaces de reconocerse en un espejo y, por lo tanto, de ser conscientes de uno mismo. Pero, ¿dónde y cuándo en la historia de la evolución nace la conciencia? Parece que ahora lo sabemos. Creo que esta búsqueda de las personas por un alma es una costumbre. Están acostumbrados a pensar de esta manera y les hace sentir quizás más importantes, más seguros. Tienen un gran miedo, ya que al carecer de alma ya no tendrán libre albedrío. O sea que en esta máquina no hay ningún No hay ningún espíritu. No hay alma. Parece que la haya. Parece que en la máquina hay un espíritu, ya que si miramos a nuestros cuerpos y hacemos un inventario, ¿qué encontramos? Quizá 1 trillón de células diferentes, células vivas, neuronas, células de todo tipo. Ninguna de esas células sabe quién eres tú y tampoco le importa. Y de alguna forma, tú te asocias a todo el equipo de 1 trillón de células que son muy fascistas, que son como esclavas. Pegan patadas a los intrusos como abejas en una colmena. Y no les importa la democracia o Barcelona o América. Las células desconocen todo esto y, sin embargo, aquí estamos 2 grandes equipos de células, tu equipo y mi equipo, que saben muchas cosas de las que no son conscientes. Por lo tanto, es natural pensar que la única manera de que esto sea cierto es que, además de todo este material, debe haber un espíritu en el cuerpo, que existe el alma. Esto es lo que cree la gente. Es una idea muy poderosa, pero es simplemente erróneo. No hay ningún espíritu en la máquina. Daniel, ¿y si no hay alma en esta máquina? ¿Qué hay entonces? Había un país en el que había un rey. Y había un rey para que pudiera haber una nación. Pero de repente inventaron la democracia y algo bastante similar ocurre con la biología. La diferencia es que la biología inventó la democracia primero. No hay ninguna parte de ti que sea el rey. Lo que hay son facciones, partidos políticos, grupos que compiten en tu cerebro por el control. ¿Qué tipo de grupo? Lo que hay son grupos de actividad. No hay células una contra la otra. Son modelos de información que compiten por el control del cuerpo y debido a que la competición es dinámica y fluida, siempre hay alguien al mando. Siempre hay alguien en el despacho. Incluso si no es oficial, ¿no? En efecto, no hay elecciones oficiales, pero en el cerebro existe un proceso de oposición que permite a un tópico tras otro salir del fondo y avanzar hacia adelante y hacerse cargo de la situación. Y ahora mismo, tú que estás hablando conmigo, estás compuesto de ideas, proyectos, esperanzas, planes que dejarás de lado al final del día. Y un tú diferente asumirá el mando. Y todos estos proyectos están conectados por la memoria. No hay un solo espíritu, hay una sucesión de controladores temporales. Uno de los problemas más apasionantes de la ciencia en este cambio de siglo es llegar a descubrir la relación que hay entre el cuerpo y el alma, o entre cerebro y mente. Así, los científicos llamados monistas creen que cuerpo y mente son una misma cosa, mientras que los llamados dualistas piensan que cuerpo y mente son entidades diferentes. Aún así, entre los dualistas hay quienes creen que la mente, siendo diferente, puede influir sobre el cuerpo y al revés. Entre los monistas hay quien postula como solución al problema estudiar a fondo la materia del cerebro en sus estructuras moleculares más íntimas, los circuitos neuronales y su función bioquímica, para así encontrar la esencia de la mente. Esta es una postura materialista radical.
Hay otros monistas que ven el problema desde otro ángulo y creen que hay que tener en cuenta la complejidad de la materia cerebral a través de la evolución del hombre. Según esta tesis, los circuitos neuronales se interconectan de manera compleja a lo largo de la evolución y acaba emergiendo la mente con todos sus procesos y también la consciencia. Actualmente la mayor parte de los científicos son monistas emergentistas. Estos piensan que el cerebro ultracomplejo, integrado por millones de neuronas y sus sinapsis, dan lugar al proceso mental en su conjunto y a la parte más evolucionada del mismo, la autoconciencia. ¿De qué manera? De la misma manera dicen que la materia compleja tiene propiedades que no son la suma de las propiedades de los elementos que la integran. Así, por ejemplo, el agua tiene el hidrógeno y el oxígeno como componentes moleculares. Sin embargo, entre sus propiedades está el ser líquida y transparente. ¿Cuáles son las cosas que un ser consciente puede hacer y que en cambio un ser inconsciente no puede hacer? Siempre busco la diferencia. Primero, tenemos que eliminar una idea que me parece muy vergonzosa y que debió ser inventada por los filósofos, ya que me parece que es una idea ridícula. Estoy hablando del zombi del filósofo, no del zombi paciente de vudú, del zombi del filósofo, que es una persona cuyo comportamiento no se puede diferenciar de un ser humano consciente. En otras palabras, yo puedo ser un zombi, tú puedes ser un zombi. No hay nada que podamos hacer que demuestre que somos conscientes y no zombis. La manera en que los filósofos actuales definen a un zombi es algo que no se puede discriminar por el comportamiento de un humano. Por lo tanto, yo no puedo convencerte de que soy un zombi y tú no me puedes convencer a mí, pero esta es una idea ridícula. ¿Y de dónde saca esto la gente? La gente saca esto por un proceso de sustracción. Dicen, por ejemplo, la gente que está en coma está inconsciente, ya que no hacen nada, pero sí que hacen. Si tú le pinchas con una aguja, se mueve. Una persona que es sonámbula está inconsciente, pero está caminando, etc. Ahora vamos a imaginarnos a una persona que está inconsciente y que conduce un coche. Ahora vamos a imaginarnos a alguien que está inconsciente teniendo una conversación, escribiendo poesía, haciendo el amor, riéndose con un amigo. Y dicen que siempre podríamos imaginar a una persona comportándose como si fuera consciente, aunque fuera inconsciente. Me parece que el error reside en que no se lo pueden imaginar, solo creen que pueden. Es un truco de la imaginación. Creen que después de que se ha sumado todo el comportamiento le queda algo para hacer a la conciencia, pero no hay nada. Ni siquiera la capacidad de anticipar las cosas. Desde luego que no. ¿No es esto lo que hace la diferencia entonces? Si esto es lo que hace la diferencia, la conciencia no es lo que dicen esos filósofos, ya que esa capacidad de anticipar es muy importante, muy importante. Pero podemos hacer robots que tengan la capacidad de anticipar. Yo estoy encantado de que tú digas que ese es un robot consciente. Los robots son personas que no son felices como son y que cometen errores. ¿Por qué crees entonces que los neurólogos están estudiando, con tanto ahínco, las relaciones entre el daño cerebral, cerebros que han sufrido, y la conciencia? Y sin embargo, no parece que se interesen demasiado por las relaciones entre los cerebros que han sido entrenados para grandes niveles de conciencia y la inconsciencia. La ciencia siempre estudia casos extremos. Si se quiere averiguar cómo funciona la mente, primero se rompe y luego se describe su funcionamiento o se coloca bajo una presión extrema de un tipo u otro. O se pone al vacío, o se incrementa la temperatura o la presión. Siempre lo apartan de su entorno habitual y así es como siempre opera la ciencia. Tú sugieres que los neurocientíficos ignoran una vía obvia, que es la de analizar
extremos positivos, que analicen a la gente que hace cosas extraordinarias con su mente. Bueno, pues hasta cierto punto sí que se hace esto. Por ejemplo, los autistas profundos, como en la película Rayman, donde el personaje de Dustin Hoffman era una persona con una gran incapacidad mental. Sin embargo, tenía una capacidad matemática extraordinaria. Existen artistas o músicos que tienen discapacidades mentales importantes y sin embargo son artistas sabios. Pero la gente que pretende formar su conciencia, ¿pueden aportar alguna idea sobre la conciencia? Bueno, creo que sí. Puede que sea importante estudiar con la tecnología de la neurociencia moderna a las personas que meditan. Sería, por ejemplo, realizar estudios de imágenes cerebrales, estudios de metabolismo cerebral, de personas que estén en estado meditativo. Seguramente se obtendrá algún resultado de esto, pero creo que la razón principal por la que los científicos no pasan mucho tiempo en esto es que los informes sobre las diferencias y los poderes de estas personas están muy exagerados y en realidad no son tan diferentes. Es verdad que no es fácil creer que diferentes niveles de conciencia significan diferentes metabolismos del cuerpo. Sabemos positivamente que hay algo de verdad en esto. Que no es lo mismo estar dormido que despierto, ya que existen diferencias tremendas en el cuerpo y en la mente. Ahora, la pregunta es, ¿existe el estar superdespierto? Algunas personas lo afirman, pero las pruebas de la existencia de estar superdespierto son bastante escasas. Ya lo saben, dentro de esta máquina no hay ningún fantasma. Es importante esto, ¿no? Juan Luis, oye, ¿qué nos perdemos los que no sabemos dialogar con el alma? Porque no la vemos del todo dentro de esta máquina. Pero la conciencia de perder algo solamente se obtiene cuando empiezas a dialogar con algo que te da una referencia de un mundo distinto a todo lo que antes habías conocido. Entonces, quizá el que no haya tenido o no lo interprete de esa manera una experiencia de lo luminoso, de lo mágico, de lo misterioso, no tenga tampoco ninguna conciencia de que se esté perdiendo algo, porque le falta esa referencia. Pero nos lo estamos perdiendo. Depende de cuál sea mi área de necesidades. Sí. Si mi experiencia vital está satisfecha con lo que yo vivo, con lo que yo hago, con lo que pienso, con lo que siento, en mí no habrá esa sensación de pérdida. Ahora, cuando de repente hay una quiebra en ese esquema de mi mundo, sí, y percibo en esa rendija que se abre otro mundo, otras posibilidades, otra manera de saborearme a mí mismo, entonces es cuando podemos experimentar esa sensación de pérdida. Andrés, vamos a ver cómo empieza esta historia. Quiero decirte, hay mucha gente, sobre todo muchos científicos, que dicen, oye, es una cuestión muy sencilla, o sea, la conciencia, y no nos metamos ahora en ver las diferencias entre la conciencia y el alma, ¿no? Pero, o el alma, si quieres, con 300 neuronas, si hay 300 neuronas en un organismo, y si hay unos aparatos receptores para interpretar el espacio, nace la conciencia, prácticamente, te dicen. Vamos a ver, lo diré de otra forma. Es decir, un problema es un problema cuando somos capaces de percibirlo. Sí. Es decir, tan pronto el hombre como animal tiene la capacidad material, física, de percibir que su propia existencia es el primer problema que tiene que resolver, pues entonces ya estamos hablando de conciencia. El hombre es el único animal para el cual su propia existencia es un problema que necesariamente debe resolver. Pero esto no puede ser una fabricación de las proteínas, quiero decirte, de nuestro propio cerebro. Bien, que en origen, sí, claro, en origen y en definitiva, ¿no? Que sea un conjunto de elementos
cualitativos y cuantitativos que hagan posible, digámoslo así, materialmente, Sí. la conciencia como proceso, sin duda, sin duda. Quiero decir, las neuronas no están de adorno. Pero has visto, Juan Luis, sí, has visto las fotos estas, vamos, son cuadros maravillosos del chimpancé reconociéndose como problema, ¿no? En el espejo. Gracias. Es el único con nosotros, o sea, él también se reconoce como problema. Gracias al espejo. Gracias al espejo. Sin sí. la existencia de los espejos no seríamos capaces de ver nuestro propio rostro tal cual, en el momento, en tiempo real, porque podemos ver una fotografía nuestra, pero siempre será algo que fuimos en el pasado. Mientras que cuando nos vemos en un espejo es la única manera de ver el rostro que el espejo nos devuelve, que tampoco es el rostro que tenemos, sino la imagen que nos devuelve el espejo. Bueno, pero el problema ya lo tenemos dos por lo menos, y luego vamos a ver si no hay alguien más por ahí, alguna bacterita que tenga el mismo problema, ¿no? El de reconocerse a sí mismo, el de reconocer su existencia, y por lo tanto, de tener conciencia. Oye, bueno, probablemente no hay otro problema más importante. Sí. Pero fíjate que los perros, en un determinado momento de su crecimiento, de su evolución, de su edad, también no diría que se reconocen en el espejo, perciben un individuo en el espejo. Sí, pero creen que es otro. Lo que ocurre, Creen sí, que claro, es otro. creen que es otro. No saben que son ellos. No estoy muy seguro yo de Eso que me el, dicen los de que el biólogos. chimpancé No sabemos. sepa que es él. El chimpancé lo sabe porque juega, ya lo has visto. Está jugando con él. Él está sorprendido. Él se reconoce. Pero, mira, ahora vamos a ver 5 minutos el informativo 2000 de redes. Las cosas que van a pasar y no las que han ocurrido. Y enseguida después volvemos sobre lo que... Bueno, díganme si no. Si hay algún problema, alguna cuestión más importante que la que tratamos hoy en este programa. En pocos años, los trenes de alta velocidad no solo unirán las principales ciudades, sino que se extenderán por toda la red ferroviaria y reducirán extraordinariamente la duración de los trayectos. Y si hoy, por ejemplo, el viaje en tren de Barcelona a Tarragona dura alrededor de 1 hora, en el año 2004 se reducirá a 23 minutos. Las diferencias con los horarios actuales serán espectaculares. La hora y cuarto entre Barcelona y Girona se reducirá a 28 minutos y el recorrido entre la capital catalana y Lleida se hará en 52 minutos. Y viajar de Montpellier a Barcelona tan solo costará 1 hora y 40 minutos frente a las 4 horas y media actuales. La clave de estos avances es que los trenes de recorrido local aprovecharán las mismas infraestructuras que los trenes de gran velocidad que unirán las principales ciudades europeas. Para finales del 2008 se pretende además que la frecuencia de paso de estos trenes sea 4 veces mayor que la de ahora. Así, en el caso de Barcelona, estos trenes que circularán a 220 km por hora saldrán cada 15 minutos y al haberse convertido en poco más que 1 metro, ampliarán la ciudad a un radio de más de 100 kilómetros. Y no dejamos de hablar de los transportes del próximo milenio, porque si los trenes serán cada vez más rápidos y eficaces, los aviones tampoco se quedarán atrás. La última maravilla de la aeronáutica se llama A3XX. La construirá Airbus y surcará el cielo con más de 700 personas a bordo. Aunque se prevé que no estará operativo hasta el 2005, el nuevo avión revolucionará la industria aeronáutica. Con una capacidad para más de 700 pasajeros y una autonomía de más de 16.000 kilómetros, está llamado a sustituir a los actuales Boeing 747. El A3XX aumentará en un 30% el número de pasajeros y reducirá el coste de su transporte en aproximadamente un 15%, lo que podría abaratar el precio de los billetes. Las enormes dimensiones y el gran tonelaje del que será el mayor avión comercial del planeta pueden provocar que algún aeropuerto tenga que adaptar sus pistas para poder acogerlo. Según las previsiones, en el 2018 podría haber más de 1.200 unidades de este monstruo aeronáutico uniendo las principales ciudades del mundo. Todas las previsiones señalan que en el futuro la ciencia y la tecnología jugarán un papel clave en nuestra sociedad. Esta evidencia, sin embargo, no parece preocupar demasiado a los estudiantes de hoy, ya que las cifras señalan que en las carreras universitarias científicas cada vez se matricula menos gente. Según publica la revista Nature, en Francia las carreras de ciencia han perdido en los últimos 4 cursos casi 20.000 alumnos. Y esta tendencia no solo se da en las universidades, sino que en los centros de secundaria la opción científica es también obviada por muchos estudiantes.
Pero este proceso es similar en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos. Y aunque se desconocen las razones de este descenso, los expertos intuyen que en un mundo tan desarrollado tecnológicamente y con tantas posibilidades electrónicas e informáticas al alcance, los jóvenes no sienten la necesidad de aprender la parte teórica de todo aquello que ya forma parte de su vida cotidiana y pueden ahorrarse el esfuerzo de estudiar los complejos fundamentos de carreras tan duras como la física. El 2000 empieza con una buena noticia para el medio ambiente. Según el Plan Nacional de Gestión de Residuos Urbanos, este año las basuras se reducirán en un 6%. El plan, que estará vigente hasta el 2006, prevé inversiones de 550.000 millones de pesetas y prevé actuaciones como la clausura de todos los vertederos incontrolados. Además, se pretende alcanzar entre un 50 y un 80% de reutilización de los envases de vidrio y llegar al 75% en el reciclaje del papel, el cartón y el vidrio, y al 40% en el del plástico. Hoy se generan en España más de 17 millones de toneladas de residuos urbanos al año, lo que significa que cada uno de nosotros genera más de 1 kilo de basura al día, por lo que además del plan, la reducción de estas cantidades descomunales también está en nuestras manos. Estamos a mitad de camino. Mientras los médicos empiezan a pronosticar que en el siglo XXI los límites biológicos del hombre rondarán los 120 años, la esperanza de vida es hoy en día de 66 años, una cifra que cada año se incrementa un poco más. Las cifras son incuestionables. Una persona que nazca hoy vivirá 20 años más que otra nacida en el año 1950. Otro dato destacado es que las mujeres mantienen su tradicional ventaja en cuanto a longevidad y viven casi 5 años más que los hombres. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2025 la esperanza de vida llegará a los 73 años y en casi 30 países, entre ellos España, superará los 80 años. La mejora en la calidad de vida y en la sanidad, con la disminución de muchas enfermedades infecciosas y el avance en la investigación del bloqueo del envejecimiento celular, serán algunos de los responsables de alargamiento de la media de vida. El efecto invernadero, el aumento de la contaminación de la atmósfera y de los océanos, la disminución de la biodiversidad. ¿Está verdaderamente enferma la Tierra? Para controlar mejor la salud del planeta, científicos de la NASA han creado un nuevo proyecto, cuyo objetivo es estudiar los fenómenos meteorológicos desde el espacio. En el estudio de la meteorología es fundamental conocer la interacción de los sistemas Tierra, atmósfera y océano. Para ello, la NASA ha decidido poner en marcha un nuevo proyecto. Popularmente conocido como Terra, nombre que recibe el satélite insignia de este proyecto, la misión cuenta con instrumentos que están especialmente diseñados para medir las variables meteorológicas desde el espacio. El satélite está programado para realizar las mediciones a las 10:30 de la mañana, hora en la que la concentración de nubes en la zona cercana al Ecuador es menor. El siguiente paso en esta misión será el lanzamiento de otro satélite este mismo año, cuya misión será obtener las mismas variables meteorológicas, pero a una latitud, longitud y horas distintas a las del Terra. Todo con el objetivo de tomar el pulso a un planeta de salud más bien frágil. Tomando el pulso a un planeta más bien frágil, desde luego. Daniel Dennett, recuerden, Daniel Dennett es el director del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad Tufts de Massachusetts. Y él insiste en que realmente en este cuerpo no hay espíritu, no hay alma. Y vamos a dejarle terminar el discurso, ¿no? La entrevista fue, vamos, en los jardines de su propia universidad. ¿Qué significa la conciencia? Quiero decir, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo la podemos explicar? ¿Cómo podemos saber que existe en esta máquina? Para mí, la clave sobre la conciencia es el hacerse la pregunta evolucionista: ¿para qué existe? Y existe para producir anticipación, de forma que se pueda ver suficientemente en la distancia para planear y proyectar un mejor curso de vida. Cuando tenemos a un ser humano con lenguaje, ciencia y cultura, existe una cantidad enorme de intercambios de información.
Tenemos la capacidad de predecir los eclipses que sucederán dentro de cientos de años, e imaginar galaxias distantes y poder pensar en el pasado, un pasado que nunca se vivió. Una vez que existe el poder del cerebro para representar lo que no es el presente, lo que está en el futuro o en cualquier otro lugar del mundo, una vez que existe ese poder, eso es la conciencia. Es la capacidad para que parte del mundo físico represente cualquier cosa. ¿Y cuáles son los genes que llevarán la información de un cerebro a otro? Memes, sí. Tú lo llamas memes. Sí, yo utilizo el término de Richard Dworkin, memes. Dice que los memes son como los genes. Son las unidades de transmisión y réplica de cultura. De la misma manera que los genes tradicionales, ¿no?, los que ya existían, tuvimos que esperar, para que las bacterias pudieran llevar a cabo la fotosíntesis y crear la riqueza que existe alrededor nuestro. Tú ahora sugieres que para que existan estos memes, estos genes culturales, se necesita la capacidad de comunicación entre distintos cerebros, que no existía antes. Es cierto, sí. El lenguaje es el más importante, pero no es la única vía. En otras especies también hay un poquito de transmisión cultural. Por ejemplo, los métodos de construir nidos o excavar madrigueras. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto que los chimpancés tienen una tradición en la forma de cazar termitas con palos. Utilizan un pedazo de esponja para sacar el agua del tronco para beber. Hay una transmisión cultural mínima, pero esta no es nada comparada con la de los humanos. Tú dices que no es una cuestión de grado, sino que no es un poquito más, es que es totalmente distinto. En biología siempre se comienza con las diferencias entre grados y luego se aumenta. Por lo tanto, la cultura para nosotros no es de miles de, sino millones de. Y no es una cuestión de grados. Es 1.000.000 de veces superior a la de los chimpancés. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, si creciéramos en una isla desierta sin cultura humana, no seríamos tan diferentes a un chimpancé. ¿Quién inventaría la aritmética o el lenguaje o todas las otras actividades que realizamos, como el cocinar o la agricultura? Todas estas habilidades tan humanas, estas competencias, estos métodos los adquirimos por transmisión cultural. Y esto es lo que nos hace, lo que hace nuestra mente. Si tú piensas en un ser humano, te das cuenta de que su mente no está solamente en el cerebro, está en la biblioteca y en el ordenador y en los amigos y en todas las herramientas para pensar que ha adquirido durante su vida. Si a la persona se le quitan estas herramientas, se queda indefenso. ¿Y por qué crees entonces que hay tantas personas, a pesar de lo que dices, buscando el alma, ¿no?, de algún tipo? El periodista americano H.L. Mencken dijo una vez que para cada pregunta difícil y realmente complicada existe una respuesta simple, y es la equivocada. Pero a la gente les gusta las respuestas simples, ya que la vida es complicada. Y si se tiene una respuesta simple, no se tiene que pensar. Y creo que esta búsqueda de las personas por un alma es una costumbre. Están acostumbrados a pensar de esta manera.
y les hace sentir quizás más importantes, más seguros. Tienen un gran miedo, ya que al carecer de alma ya no tendrán libre albedrío. Me parece que esto es la agenda oculta. Creo que es el miedo que está oculto en muchas de las ansiedades sobre la conciencia. Si nuestro cerebro es mente, y si nuestro cerebro es, al fin y al cabo, un sistema mecánico, no podemos ser responsables de nuestros actos. No se puede ser autónomo. Y esto es un error muy importante. Pero si no se reconoce que es un error, al ser el libre albedrío tan importante, tiene razón al querer conservarlo como un tesoro que se quiere proteger. Y por lo tanto, yo comprendo perfectamente la actitud de los que se sienten atacados por, digamos, la neurociencia. Buscando el alma. Y bueno, y buscando, dice Daniel Dennett, respuestas muy sencillas y por lo tanto equivocadas. ¿Le has oído, no? Le he oído con interés y hay dos puntos que me gustaría Pues venga, comentar. dale. Dice que no existe una zona privilegiada en nuestro organismo que ejerza en un momento dado el papel de rey o de director de la orquesta, ¿no? Sino que ese papel se va alternando entre unos circuitos, hay una competencia unos circuitos neuronales que en un momento dado son predominantes y luego en el momento siguiente dan paso a otros circuitos, a otras redes que asumen el protagonismo de la vida, ¿no? Y luego también dice otra cosa interesante que es no existe espíritu en el cuerpo, no existe alma en el cuerpo, no existe el fantasma en la estructura biológica, ¿no? Estos dos puntos son totalmente asumibles desde una perspectiva budista, en la que yo participo, aunque desde un planteamiento seguramente heterodoxo. Tú eres observador, hay que decírselo a nuestra audiencia, ¿no? Tú eres observador de meteorología, ¿no? Exactamente. O sea, que te pasas la vida mirando las nubes, ¿no? Hombre, ¿Te ha incidido, te ha incidido en algo? Y además en Barajas, me dicen. Barajas. Que ahora no estáis en la cima de... Bueno, estamos en el, ojo del huracán. En el ojo del huracán, ¿no? Lo cual tampoco está mal, porque como dijo aquel, está bien que hablen de uno aunque sea mal. Juan Luis, pero mirando las nubes, ¿te ha enseñado algo la contemplación? No sé si me han enseñado algo, seguramente sí. Lo que yo sí puedo que tenga decir, que ver con la conciencia, digo. Sí, por ejemplo, la impermanencia, ¿no? Nada más impermanente que una nube. Una nube es algo que durante toda la eternidad no existe. Existe durante una fracción de tiempo infinitesimal y el resto de la eternidad ya no existirá esa nube en concreto. Podrá haber otras nubes que se le parezcan, pero nunca serán exactamente la misma nube. Se parece mucho al flujo de conciencia, otra noción budista, en el que consiste toda nuestra vida, nuestro devenir. Nos vamos sucediendo a nosotros mismos, de manera que nunca somos exactamente el mismo, nunca somos idénticos a quienes fuimos en el instante anterior y tampoco seremos idénticos al que seremos en el instante posterior. Pero tampoco somos totalmente distintos. Porque hay esta especie de alma, dices. Hay una continuidad. ¿Qué es el alma? La palabra, el alma es un arquetipo. El alma es un ente abstracto que para algunos pertenece pues, al mundo de lo imaginario, de lo que los seres humanos hemos creado quizá para compensar la pobreza de la vida, quizá para escaparnos de la insatisfactoriedad, otra noción budista. ¿Pero para ti qué es? Para mí, claro, definir el alma sí puede parecer un poco pretencioso, bueno, dime ¿no? que existe, basta. La ¿no? vivencia, el sabor que yo tengo del alma es lo permanente en mí que me hace descubrir lo permanente en el mundo. Aquello que está más allá de la impermanencia, lo que subsiste, lo que tiene un valor firme, lo que es consistente, lo que es dármico, el dharma, una noción esencial en el mundo oriental, intraducible, como muchas otras palabras,
genera en latín la palabra firmus, lo firme. Oye, Andrés, ¿y para ti qué es? No, para mí, para ser más pedagógico, para mí es simplemente la parte espiritual que acompaña a este cuerpo que tenemos, sin que necesariamente esto signifique trascendencias. Sí. Simplemente. ¿Y cuándo sale eso? O sea, ¿cuándo empieza? Porque yo te diré cuál es mi modestísima opinión, ¿no? Si esto está estrictamente vinculado a los humanos, y como decía Dennett, no a los chimpancés, aunque se reconozcan en el espejo, entonces es una historia muy reciente, o sea, tuvo que empezar, pues, oye, hace los últimos 3 millones de años, nada, anteayer. Sí, sí. Y entonces tuvo que ser muy gordo, o sea, algo muy gordo tuvo que pasar recientemente para que surgiera la conciencia. Entonces nos devanamos los sesos buscando esto, algo muy gordo. Mientras que si tú piensas que es algo que empezó hace miles de millones de años, o sea, que una bacteria de alguna manera puede llegar a empezar a tener este sentido de anticipación y de inteligencia, entonces, bueno, lo entiendes más en el sentido de que es algo que a lo largo del tiempo habrá ido creciendo y ahora es más consistente. Claro, posiblemente podríamos convenir en que hay una suerte de escala de conciencia, podríamos convenir en ello, de lo cual se derivaría que efectivamente una bacteria podría ser que tuviese algún grado de conciencia. Ahora bien, lo que ocurre es que como la escala zoológica y todo lo que es el proceso de la evolución no es una cadencia que va de escalón en escalón, sino que es bastante compleja, es casi una espiral muchas veces, pues claro, hay lagunas importantes. Evidentemente puedo aceptar que el chimpancé tenga algún tipo de conciencia, no tengo por qué decirlo, no tengo por qué negarlo, ¿no? Ahora bien, no tiene nada que ver con el ámbito de significación de la conciencia humana. Es decir, en el que no solamente hay mirada hacia el futuro, es decir, anticipación, previsión, sino mirada al presente, al pasado. La memoria funciona como una espiral que va y viene. Es decir, de hecho, por ejemplo, tenemos que pensar, por ejemplo, que la conciencia es una forma de administración del tiempo, de significación de la temporalidad. Es decir, la idea del tiempo por delante o la idea del tiempo por detrás, el futuro por delante o el futuro por detrás. Es decir, es un proceso... No me lo aclaráis del todo, ¿eh? Juan Luis, no me lo aclaráis del todo. A ver. Porque es un misterio, ¿no? La conciencia es el máximo misterio. Sí. Pero sí que es cierto que hay una explosión de la conciencia en un momento dado de nuestro pasado biológico que tiene que ver con la firmeza, con el logro de la verticalidad, simbólicamente la capacidad de conectar el cielo con la tierra, porque el alma es una entidad intermedia que conecta... a la condición bípeda. Exacto, el paso de andar a 4 patas a lograr la estación bípeda, que desde un punto de vista exclusivamente biológico tiene la virtud de liberar a la caja craneana de la presión de la musculatura que lo envuelve, de manera que el cerebro puede expansionarse y divagar y generar aquello que es capaz de divagar, o sea, el neocórtex. Empezar a trabajar. ¿Sabes que esto puede ser un peligro para la especie humana, ¿no? Una desgracia incluso. Puede... Bueno, el peligro está precisamente en que ignoremos las potencialidades infinitas, maravillosas, desconocidas, que radica en el soporte biológico que utilizamos para pensar, para sentir, para crear, para razonar, para emocionarnos, también para sufrir, para padecer, pero en cualquier caso para conocernos y para progresar en ese autoconocimiento. Creo que ocurre, y quizás donde puede haber alguna confusión, es en la forma de conceptuar el tiempo, en el hecho de pensar en que hay un momento, en que hay un chispazo en que de pronto se empieza a pensar. Tampoco el hombre de pronto se puso de pie y empezó a andar siempre de pie. Como todo en la evolución, son procesos muy graduales. Bueno, ahí está. O sea, Juan Luis lo que te dice es que este proceso, digamos, se intensifica o se hace más patente cuando el hombre se pone de pie, ¿no? Y anda con dos piernas. Hay otros biólogos que dicen, eso empezó mucho antes. No empezó
como tú dices, hace 3 Unos millones cuantos de años, millones de o años. 4, Todavía no sabemos. sino que empezó hace 450 millones de años. Es decir, cuando hubo en el planeta Tierra lo que llaman la explosión del Cámbrico. Una explosión en que de pronto, oye, y eso parece un fenómeno constatado, de pronto hay una multiplicidad de especies, algunas de ellas bellísimas, y que empiezan a tener intención y propósito, y que no te explica su conducta si no hay un cierto elemento de conciencia. Bueno, de hecho, hay una prueba interesante de esto, y es que ¿cómo podemos explicarnos la supervivencia del hombre como animal en un mundo tan tremendamente competitivo? Me refiero a la naturaleza, sí, donde casi todos el resto de animales son muchísimo más fuertes y fieros que él, sino a partir del hecho de que había una conciencia de la propia debilidad y por tanto un análisis de la situación que le permitía escapar como herramienta fundamental, huir como herramienta fundamental de supervivencia. Pero Andrés, eso también le pasa a la sepia, pobrecita, que es consciente de su vulnerabilidad con relación a un tiburón y por lo tanto desarrolla una conciencia para poder cazar. Oye, ¿por qué no vemos, o pescar más bien, ¿por qué no vemos esta discusión desde otros supuestos con un reportaje del equipo de redes? Hace 40 millones de años, el hombre inició un lento proceso de hominización. Tras ponerse de pie, fue evolucionando y en los últimos 4 millones de años entró en un proceso de humanización. Fue en el momento en que apareció la palabra, nuevos modos de vida y valores sociales como el de comunidad. Recordar lo que decía Taylor en 1871 en su celebérrima Antropología, ¿no? El hombre primitivo descubrió que sueña. El hombre primitivo descubrió que no solo en sueños, sino que a través de ciertas drogas se desdobla su personalidad. El hombre primitivo aprendió que en ciertos delirios está en un sitio y no está en otro. Nosotros creemos que lo que ocurre, o muchos científicos, neurocientíficos, psicobiólogos, creemos que lo que ocurre es que nos queda todavía bastante por saber. Y mientras no sepamos todo sobre cómo el cerebro origina la mente, existirá un lugar para el pensamiento de que todavía queda algo mágico, fantasmagórico en el proceso mental mismo. Para algunos científicos, este algo que atraviesa lo corporal es el alma. Para otros investigadores más materialistas, el alma es la mente del ser humano que surge a través de la misma evolución del hombre. La mente es algo que no está en ningún sitio, pero que se hace evidente en los procesos cerebrales como el aprender, memorizar, hablar, pensar, percibir, tener emociones y tener conciencia. Parece ser que la mente surge precisamente cuando los mecanismos neurales, los mecanismos que tienen lugar en los circuitos del cerebro son suficientemente complejos como para hacer emerger el conjunto de procesos que constituyen lo que llamamos la mente. Con los mismos adobes con que se hace una barraca, se hace una catedral. Evidente, con los mismos adobes. Pero precisamente lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Una vez tienes, a lo mejor, la catedral, es de tal manera que por ahí se filtra la luz de manera diversa a como se filtró antes. Con el hombre aparece algo, es un novum que les gusta a los que hacen palabras pedantes decir. Un novum, algo nuevo. Los procesos mentales se han comparado con el funcionamiento de un ordenador potentísimo, y aunque sus procesos o manejos de la información son parecidos, el cerebro es todavía una estructura superior con una gran capacidad de autotransformación a lo largo de la vida. Un ordenador es siempre el que es en su hardware y eso no se modifica en toda su existencia. Por tanto, la plasticidad y esa posibilidad de autoperfeccionarse continuamente es una propiedad que ningún ordenador tiene y eso ya hace sustancialmente diferente al cerebro de cualquier otra máquina creada por el hombre. Una segunda propiedad extraordinariamente relevante que tiene el cerebro humano y que no tienen los ordenadores, pues es la creatividad.
A medida que vas estudiando más el cerebro, precisamente cuando lo conoces mejor, vas conociendo precisamente que el hardware cada vez lo conoces mejor y precisamente cuando lo conoces mucho te das cuenta que es tan perfecto que permite diversos software. Posibilidades, no caminos absolutamente predeterminados por los cuales se irá a un cierto lugar. El cerebro no es tanto un ordenador, sino una fábrica de ordenadores dentro de sí mismo. Otra capacidad mental del hombre es la conciencia. Sin embargo, hay algunos procesos mentales de los cuales no somos conscientes. Por ejemplo, todo lo que se llama memoria o aprendizaje implícito que tiene lugar de manera inconsciente, sin que nos demos cuenta. También cuando se duerme o cuando se está bajo los efectos de la anestesia, perdemos la conciencia o parte de ella. Pero la mente sigue funcionando. Pero hay más. Los humanos, y no sabemos si solo los humanos, somos capaces además de darnos cuenta de que sentimos lo que sentimos. Es decir, tenemos lo que se llama autoconciencia o metaconsciencia, en cierto modo lo que también algunos llaman el self, el yo. Y eso probablemente supone una complicación añadida en las estructuras, en los circuitos del cerebro que se requieren para tener esa capacidad, para tener esas propiedades. El hombre no es únicamente aquel que hace herramientas, sino que hace herramientas que hacen herramientas. No solo usa signos, sino crea signos que crean signos, sistemas de signos, sistemas de herramientas. Y ojo, todavía más complicado. No solo hace el bien y el mal, sino crea sistemas de leyes. Otra pregunta trascendente es plantearse si el alma es inmortal o si el día en que se descubra la composición biológica de la mente se perderá la esencia misma del ser humano. Nunca dejará de ser la mente una maravilla, ¿no? Oye, ¿estás de acuerdo con lo que decía? Estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras a lo mejor pues no tanto, pero sí. Hay una idea que sí que me ha parecido muy interesante en lo que se ha dicho, y es el desarrollo paralelo de los espacios internos, de la subjetividad, del psiquismo, sí, a medida que las estructuras biológicas se van complejificando más, ¿no? La capacidad de interrelación entre las células, los tejidos, los órganos, a medida que esta capacidad de interrelación se va aumentando, paralelamente a ese desarrollo que es puramente orgánico, biológico, se va desarrollando algo que no es reductible a lo puramente orgánico, que es el psiquismo, eso sutil, el psiquismo. Es la capacidad, dices, de elevar, en cierto modo, la conciencia, ¿no? De generar, no exactamente la conciencia, sino la capacidad de percibir la respuesta al medio externo. Sí. La creación de un universo paralelo al cual llamamos subjetividad, a falta de mejor término, ¿no? Que se engendra, de alguna manera, en paralelo al desarrollo de lo complejo orgánico. De manera que llega un momento, un punto de inflexión, sí, cuando se produce la humanización o la creación de conductas, cuando surge algo nuevo, que llamamos humanas, sí, el logro de la verticalidad, el logro del lenguaje, el logro de la capacidad de generar industria, artesanía, de hacer cosas que hagan otras cosas, como se ha dicho. En ese momento ocurre algo que es único, que es completamente inédito en relación a la historia anterior, que es la irrupción de la subjetividad que se conoce a sí misma. Sí, pero mi pregunta es la de saber si las gentes que trabajan, que entrenan a su mente, y estoy pensando en los que meditan, por ejemplo, si esto realmente, al contrario de lo que dice Dennett, que él parecía más bien escéptico en cuanto a los resultados, si esto conduce a algo distinto. Yo creo que existe una relación bastante directa entre la complejidad biológica y la elaboración de pensamientos. Es decir, por decirlo de alguna forma gráfica, sí, y rápida. Los monos pues tienen los pensamientos que se merecen, ¿no? Y nosotros cabe pensar que también tenemos los pensamientos que nos merecemos. Ahora bien, que establecer variantes, categorías entre o factores de calidad en los pensamientos que somos capaces de generar, porque, por ejemplo, meditemos o no, a mí, francamente, me parece que no, que es un artificialismo, no es
que no lo ves claro. No lo veo nada claro. Oye, Juan Luis, ¿y tú establecerías una separación entre lo que es, digamos, lo que hemos estado llamando en este programa conciencia, inteligencia, que sería un espacio de conflicto, y dice Andrés, muy vinculado a la biología de cada uno, y luego el espacio del alma, que es un espacio de libertad, ¿no? Me dices en un libro tuyo que se llama La voz del alma. Sí, bueno, es una separación relacionada. No es una separación de tal manera que no exista la posibilidad de crear un puente entre el universo de lo biológico, de lo orgánico, de lo complejo desde el punto de vista de la biología, y el universo de lo complejo desde el punto de vista de la conciencia, de las emociones. A este puente tú le llamas alma a veces incluso. El alma es, utilizando este lenguaje de símbolos, sí, es el puente que conecta dos orillas, podemos decirlo así. Una es la orilla de lo impermanente, de lo que no tiene posibilidad de permanecer idéntico a sí mismo, porque su razón de ser es cambiar, como las nubes que pasan, que se hacen y se deshacen, ¿no? Como los distintos yoes que se van sucediendo a lo largo de nuestra vida, sí, ninguno de los cuales es portador de nuestra identidad, pero todos ellos contribuyen a crear la imagen mental que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y la otra orilla sería el mundo de lo permanente, de lo arquetípico. Si no existiera ningún puente que conectara los dos, esos dos mundos se ignorarían totalmente. De hecho, el que estuviese viviendo en una orilla sería incapaz de percibir nada de lo que ocurriera en la otra orilla, porque no tendría posibilidad de recibir informaciones del otro mundo, del no tiempo, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, si es cierto que hay un alma, si es cierto que hay una conciencia trascendente, en el sentido de que va más allá de lo impermanente, de que permanece, es consistente, entonces sí que podemos... ¿Permanece fuera? ¿Permanece o se va con fuera, la muerte? Fuera, pero no al margen. Sí. ¿Qué pasa cuando una vida humana con mi alma? Bueno, esa ya sería una gran pregunta, ¿no? Podemos, si no responderla, plantearla de una manera creativa, estimulante, ¿no? La vida humana es como un gran proyecto para relacionarnos de manera cada vez más intensa y extensa con nosotros mismos y con el medio que nos rodea. Un proyecto, por lo tanto, es un dinamismo. En ese dinamismo o en ese flujo ocurren cosas. Entre las cosas que ocurren mientras vamos viviendo nuestra vida como un proyecto, una de ellas puede ser ir generando una conciencia objetiva, capaz de practicar una introspección de manera que no interfiramos con aquello que estamos observando en nosotros mismos, nuestros contenidos de conciencia, emociones, deseos, miedos, temores. Andrés, ¿y tú ves esto que dice Juan Luis en la historia? Tú eres antropólogo, en la historia de los comportamientos y de las culturas humanas, ¿tú ves este proceso? ¿Vamos hacia alguna parte en este sentido? ¿Cada vez hay un puente más firme entre estas dos orillas o esto va de mal en peor? Yo lo vería de una forma quizá un poco diferente, ¿no? El alma, para empezar, es una elaboración, una conceptualización hecha por la cultura, simplemente. No es que algo que tenga entidad propia, es, por decirlo de alguna forma, un sinónimo de lo que sería el pensamiento. Sí. Un meme que decía Dennett, ¿no? O una serie de memes de genes culturales. Ahora bien, sin atribuirle a esto trascendencias, valores de trascendencia, forma parte de la propia ideología cultural en la cual se inscribe ese concepto. No más, no más. No más. No más. Oye, para que no crean que ya tienen la solución, miren este reportaje, porque, bueno, hablando de la conciencia, pero además de gentes y de personas que ven colores donde ustedes lo que oyen son sonidos, y todo tiene que ver con esta magia de la conciencia. Sabemos que somos conscientes y damos por supuesto que los demás también lo son, pero no tenemos ni una sola prueba. Personas como Julie Roxburgh pueden ayudarnos a resolver el rompecabezas. Julie es instrumentista y también es sinestésica, una capacidad gracias a la cual la persona ve sonidos, oye colores y más. El sonido del oboe es un sonido amarillo crema.
Es un sonido de arriba abajo, es como si abrieras un grifo y el agua que sale es amarillo cremoso en lugar del color normal del agua. Y este es el sonido del oboe. La imagen visual no solamente está delante de mí, sino que también me rodea. Y la imagen que me rodea es más amplia, más amarilla, más pálida. Uno de mis primeros recuerdos es el de un cuervo graznando. Entonces yo vivía en el campo y puedo recordar que veía el sonido más que oírlo. Vi este sonido, que era un sonido amarillo en lo alto del cielo, y como era una niña pequeña me pareció propio de un cuento de hadas, ya que creía que era un sonido y color tan bonito. Geoffrey Gray dirige un equipo que está investigando sobre sinestesia en el Instituto de Psiquiatría de Londres. Utilizan la tecnología de reproducción gráfica del cerebro más moderna y más rápida. Reproducción gráfica por resonancia funcional y magnética para registrar la actividad eléctrica. La velocidad es fundamental para fotografiar los caminos que sigue el pensamiento. Lo interesante de la sinestesia es que se puede pensar sobre ella de dos formas. Una que sigue la noción del procesamiento de la información y la otra que sigue la noción que yo llamo de circuitos, que está relacionado con el diagrama de circuitos del cerebro mismo. A los voluntarios sinestésicos y a otros se les muestran diferentes colores y tipos de música para estimular su respuesta, la cual se registra para después ser analizada. El objetivo es descubrir si la sinestesia puede ser adquirida o es innata, una serie de circuitos con las conexiones equivocadas. Cuando el estudio haya concluido, los resultados pueden proporcionarnos pruebas importantes acerca de si el cerebro actúa o no como un supercomputador. Big Magnus es el programa de ordenador que tiene más probabilidades de convertirse en una de las primeras máquinas conscientes del mundo. Ha sido creado para entender mejor cómo funciona la conciencia humana. Crear una máquina consciente es crear una máquina capaz de comprender el mundo en que vive y los objetos que lo habitan. Aquí podemos ver las neuronas en dos partes del cerebro de Magnus. Una es la parte relacionada con la pesca y la otra con el aspecto verbal de las cosas. Ahora pues, con su ojo está mirando al gato. Y le voy a preguntar no solo si puede obtener una imagen mental del gato, sino también si puede decirme su nombre. Y es la colaboración entre estos dos aspectos lo que resulta interesante. Rápidamente me dice que se llama gato y que tiene aspecto de gato. Mientras que está pensando en el gato, voy a mover su ojo para ver si puede hacer lo mismo con la mariposa. Y ver si puede de nuevo decirme algo sobre esto. De nuevo vemos que el aspecto visual actúa rápidamente para ver esta mariposa, pero en el aspecto verbal observamos que la muestra en que ha aprendido cuál es el nombre de la mariposa es mediante grupos de 3 letras que ahora reproduce. Una futura versión de Magnus nos tendrá que explicar realmente de forma convincente y usar la palabra yo, de manera que nos sintamos cómodos con ella, a fin de empezar a sentir que es consciente. Pero no creo que sea tan importante para nosotros preguntar si es o no consciente. Es más importante preguntar si creemos que posee los mecanismos que pueden explicarnos algo acerca de la conciencia.